Bueno, chévere, aquí estamos con Willy Davicho, alias del Almuerzo, en este esfuerzo por descifrar un poco el enigma del PUN en Ecuador. Preguntarte, mi estimado amigo, ¿cómo fue tu llegada a este mundo? ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos? ¿Por qué comenzaste a vivir ese mundo, no? ¿Qué tal? Bueno, más o menos en los noventas solo había lo que es de eventos de rock y conciertos de rock para rockers, porque otros géneros todavía no llegaban acá, no se daban. Luego ya con el tiempo es lo que va apareciendo el hardcore, el punk, y los inicios fueron así, conciertos en casas barriales de los barrios, los panas, pero más era de heavy detrás. El punk no, casi no había. Eso fue los inicios de la música, digamos. Ahí, luego ya a partir de, ¿qué será? 97, 98. Empezamos a conocer más panas del barrio, en La Luz, que sí era lo que tenían el género de hardcore punk. Capaz muchos piensen que seamos radicales o nos veamos por sectores, pero la verdad es que por La Luz al norte es lo que se dio básicamente la escena del punk. Porque ahí ellos pues tenían acceso a traer música del extranjero, discos, cassettes, que nadie tenía en otro lado. Eso fue los inicios del punk. Oye, decían que antes los conciertos, como mismo dices, estaban más mezclados, ¿no? Se podría decir que se convivía más entre metaleros y punks. No se convivía porque escena punk no existía. Nosotros mismos iniciamos en el heavy, en el rock, pero ya luego vas adquiriendo lo que es gustos musicales. Capaz que te gusta más fuerte o algo más oscuro, pero entonces a mí más me gustó la música combativa. Entonces me incliné más por el lado de el hardcore, el punk, el thrash, música más fuerte, no tan ruidosa. ¿Cómo fue cuando por primera vez ya sentiste esa transición o ya decías me siento diferente a un rockero común o algo así? Claro, como te digo, o sea, ya conociendo a la gente del barrio que tenía en sí ya música, empezamos a cruzar música, empiezas a escuchar otros géneros, porque más había rock europeo, gringo. Entonces ya escuchar, ponte bandas de España, del mismo Colombia, que panas traían y te cruzaban. Ahí ya fue el cambio para, como que me adaptaba más al hardcore, al punk. Ahí empecé ya el gusto más por el punk. ¿Y cómo fue ya el momento en el que había lo que dicen, lo que tanto dicen esas broncas entre metaleros y punqueros que ya no podían verse en los lugares? ¿Cómo lo viviste o cómo fue esa época? Bueno, al inicio, como te digo, o sea, los conciertos se daban así en casas barriales. Obviamente tenías panas de todo, ¿no? Todo género. Y luego ya por un supuesto pana, alias Comité el Man, fue el que creó el caos porque como que no se sentía, dentro de ese grupo, de esa música, entonces empieza a hacer la rivalidad, las broncas, y a partir de ahí la gente ya empieza a apartarse y nace la idea de ya hacer eventos, conciertos más relacionados al hardcore, al punk, y ya no estar tan incluidos con el heavy metal. Entonces fue más o menos por ahí que se armó las broncas. Claro, pero o sea, al principio, como te digo, todo el mundo tenía panas de todos, pero luego como ya empiezas a tener música, a conseguir música, a grabar música, porque internet no existía. Entonces ya vas como que, no sé, agrupándote con los panas del mismo gusto o parecidos, y ya empiezas a hacer eventos clandestinos ya solo de, digamos, solo de punk, solo de hardcore.
Hablando un poco de estas tensiones que había, también mucho mencionan de que había supuestas broncas entre los punks del norte y los del sur. ¿Era verdad eso o cómo veías tú eso? Bueno, sí, sí se dio porque, como te digo, al norte de Quito inicia lo que es la escena. Obviamente inicia de a poco porque ibas intercambiando un cassette, un disco, no es que tenías millón música. Y los panas del norte que iban al sur, intercambiaban. Pero es como que, ¿qué será? Una envidia, una rivalidad, una envidia de que tú podías conseguir música y los manes no. Claro. Entonces empiezan como que a hacer esa separación, ¿no? Algo de resentimiento. Empiezan a separarse, como decir, nosotros somos más radicales porque escuchamos solo Punk Destroy y Punk de Sudamérica. En cambio que acá teníamos ya Punk de Europa, de Norteamérica. O sea, como que era un poquito más elevado. Ahí creo que empieza como que a ver la separación y a ver un poco de envidia también respecto a la música. Entonces, más o menos, que ¿tú cómo la llevabas en ese aspecto? Yo bien, o sea, yo siempre he sido de la idea de que si tú quieres crear algo, o sea, llegar a tener una escena necesitas gente, porque uno o dos pelagatos no van a hacer nada, pero si tú ya empiezas a tener gente, a llamar gente que le guste, que te apoye y que traiga ideas, ahí empiezas a crear una escena para que la gente empiece a conocer lo que es en el mundo de la música otro género. ¿Cómo era la relación un poco de su parche o de su grupo, de su grupo de panas también con el espacio público, ¿no? Con los parques, con la calle? ¿Cómo vivían eso? ¿Cómo se relacionaba ese punk con eso, con lo cotidiano de las calles? Full represión, loco. Demasiado, porque incluso había ya chapas que nos conocían. Entonces, imagínate el hecho de tener una vestimenta punk. Obviamente ya es la cresta, que llama la atención en cualquier lugar. Aparte la ropa, las botas, las correas, las argollas, todo, o sea, tenías ese distintivo para que todo el mundo te señale y diga, ¿estos quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Ahí son drogadictos. Entonces, siempre los chapas caían a joderlo. O sea, había más gente, qué sé yo, ponte aquí chupando en el arbolito, pero a nosotros siempre nos jodían. En las calles, en los parques, en los conciertos, en todo lado. Era complicado eso. Demasiado complicado. ¿Y las familias, la gente común? Igual hasta en el barrio, lo que en el barrio me veían a mí como un desadaptado. Bueno, yo nunca pasaba en mi barrio porque nunca me ha gustado estar ahí mismo. Pero sin embargo así ya me conocían como el punkero del barrio, el loco del barrio. Claro. Oye, y hablando de eso un poco, de la estética, ¿cómo veías también este tema de que haya bandas, por ejemplo, como Enemigo Público, que tenían una estética muy no tan estética relacionada al punk, y que haya otros ya grupos o generaciones que salían con una estética más marcada? ¿Cómo veías, cómo sentías eso en su momento? Bueno, o sea, la estética no tanto, porque se supone que en el estilo de vida punk tú te creas tus trapos, ¿no? O sea, claro, tú haces tu ropa, no es como ahora que dicen que es una moda, para mí es un estilo de vida. Y, o sea, era bacán porque ver a un pana vestido como normal ya, una camiseta, unos jeans, unos Converse, y que hacía punk, o sea, era bacán, o sea, te sentías bien. Ahora que ya tienes más acceso incluso a tiendas de internet y puedes comprar donde sea, porque ahora puedes comprar porque antes te tocaba hacerte. Claro. Eso sí. Pero, no sé, depende cómo te sientas, ¿no? Porque hay gente que incluso que está de eterno y dice, a mí también me gusta el punk. Eso es bacán. O sea, cada quien movía su estética, se podría decir, no se discriminaban. No, más bien si es que te llegabas a tener tu chaqueta, una camiseta o una correa, descuido ya te bajaban. Porque eso era algo grande. Era tener algo valioso. Claro.
Oye, y bueno, relacionado un poco con las luchas sociales, la política, esta entrevista se graba, por ejemplo, en medio de el contexto del paro nacional 2025 y dentro de lo que tú mencionabas en los 90, fines de los 90, a los 2000, que tal vez de este momento, ¿cómo vivían ustedes de esa nota? ¿Cómo era la situación? Bueno, yo pienso que el punk nace por la necesidad de la rebeldía, porque no puedes ser un sumiso, no te puedes quedar callado mientras el Estado, la policía, el gobierno te atropella y que no tengas la libertad. Entonces yo pienso que el punk está relacionado en gritar tus derechos, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu libertad. Y obviamente nosotros también hemos salido crestones, full vestimenta de punk a lucharlo, a combatir aquí en la central, en el centro, por todo lado, incluso hasta los de la central ya nos conocían. ¡Ay, ya vienen los punk! Pero o sea, nos tocaba guerrearlo, nos tocaba enfrentarnos, porque imagínate, no son solo paros, claro, no son solo leyes que te oprimen, sino que es la vida cotidiana que a nosotros nos pegó full fuerte, porque a diario donde salías los chapos te cogían, te toleteaban, te gaseaban y hasta incluso te metían preso, o sea, de la nada. Y ahora es más, pues lo único bueno que veo es que ahora ponte ya como que la sociedad acepta que existe este género y ya como que no te paran bola, ¿no? Pero al principio no, pues al principio todo el mundo te jodía, pues lo que todo el mundo te veía mal, te señalaban, ese drogadicto, pandillero, que estás loco. ¿Cómo era ser punk con los sucres, con este sistema monetario que tal vez muchos punks de ahora ya no se conoce mucho, ¿no? No, antes jodíamos más porque se supone que con tu moneda era todo más barato. Y ya cuando, ponte un ejemplo así, ya por el 2000, algo no me acuerdo, que se convierte. Sí, en el 2000 justo. Ya, en moneda extranjera, el dólar, te golpeaba durísimo porque ya no te alcanzaba para nada. Incluso eso sea un ejemplo medio chistoso, pero era más barato comprarte una botella de alcohol que una cerveza. Una cerveza era mucho más caro, imagínate, todo era mucho más caro. A nosotros nos tocaba jalar dedos siempre, retacar, para todo lo que sea, comer, para todo joder. Un estilo de vida ahí. Es un estilo de vida, sea divertido, pero fuerte, porque el cambio de moneda no es nada fácil y siempre vas a tener que seguir luchando. Y les tocaba tomar alcohol, a veces antiséptico. Una vez probé, pero no es nada agradable, preferible las puntas. Las puntas que aquí siempre ha habido. Hablando un poco de eso, ¿qué opinas también de la vinculación que tiene el punk con el consumo, ¿no? ¿Qué opinas de esta frase que tanto dicen del vive rápido, muere joven? O sea, la verdad es que a mí nunca me gustó, loco. Yo de joven, curioso, probé, pero no fui dependiente. Yo me acerqué más al punk porque es una onda combativa que tienes que demostrar a la sociedad, a la gente, a tus panas, a todo, que puedes luchar, que lo puedes hacer. O sea, si tienes una cresta, si no tienes una cresta, o sea, tú puedes luchar por tus sueños, por tu estilo de vida, por tu forma de vivir. No siempre vas a estar sometido a que alguien te obligue a trabajar y te pague una miseria. Siempre hay más alternativas, como había el trueque, el cambalache, y ahora se ha perdido. Pero eso de que ahora muchos jóvenes tienen esa absurda idea de que dicen, es que yo soy un punk destroy. No, claro. No, o sea, para mí es algo erróneo, porque si tú estás bajo el efecto de una droga, no sé, incluso hasta del mismo alcohol, o sea, no vas a poder pensar con tus 5 sentidos, o sea, no vas a aclarar tus ideas, o sea, no vas a lograr hacer algo productivo porque tú te estás encajando, encerrando y que te digan, loco, es que el punk es libertad y por eso me drogo. O sea, yo pienso que es algo totalmente erróneo, porque incluso tú para aprender a tocar un instrumento tienes que estar con los 5 sentidos. Obvio, pues, obviamente que me vas a decir, no, es que Jim Morrison, no, es que este otro man. No, o sea, mi idea y mi gusto
y lo que a mí me atrajo fue el punk combativo, loco. El mismo hecho de tener, o sea, las agallas, las ideas para enfrentarte, decir, loco, yo estoy aquí. Y si estoy cristiano, no soy más ni menos que soy un ser humano que piensa diferente, actúa diferente, pero voy a aportar. Totalmente. ¿Y qué piensas también un poco de que los jóvenes un poco se pierden en eso y dejan de ser punks, ¿no? Tal vez, ¿cómo ves ya con el tiempo? Porque has permanecido durante esta escena, todavía estás en conciertos, estás en actividades, entonces, ¿cómo ves tal vez de esa gente que se quedó por el camino? Por un lado es triste, loco, porque yo he perdido amistades que se fueron jóvenes, loco. Otros que han quedado mal, ¿sabes? Pero te digo ya mal porque ya no piensan, ni siquiera pueden hablar. Entonces es algo muy complicado que al punk le tomen como una droga. O sea, y pasas a ser dependiente, pero ya no eres libre. O sea, ese mismo hecho ya no te deja ser libre de pensar, de actuar, de combatir. Entonces, las drogas es la muerte. Lamentablemente el Estado te da la facilidad para que te autodestruyas. Claro. Y mucha gente se confunde porque dice, no, loco, es que si yo soy un punk llevado. Y porque muchos se han presentado así, ¿no? O sea, claro. Digamos que muchos punk famosos se han presentado siempre con sobredosis, siempre drogados. Y te venden esa idea de que decir, loco, es que el punk es pudrición. No, el punk también es combativo, loco, el punk es acción. Pero sí es muy triste que la gente se autodestruya, tan jóvenes iguales, loco, porque hay muchas cosas que pueden hacer aparte de drogarse. ¿Qué opinas de esta visión un poco del punk o del punkero así, que es como un antagonista, que nada le parece bien y que solo por llevar la contraria, no sé, hace las cosas que hace, estén bien o estén mal, caga conciertos, se mete en problemas, pone en riesgo amigos, relaciones, yo qué sé? ¿Qué opinas también de esa visión como del punk ya así como un tren, punk malcriado, un tren con destino al infierno? Punk rebeldes, o sea, obviamente yo hacía lo mismo, loco, o sea, te sientes con esa energía, con esa fuerza de ser rebelde y no hacer caso a nadie, ni incluso a los mismos panes, ni decir, oye, loco, respeta tu turno para que toques, que no quiero. Pero, o sea, tienes que tomar en cuenta de que todo tiene que ser organizado para que funcione. Claro. Porque si todos nos ponemos en la idea de que, loco, tenemos que destruirlos, tenemos que quemarlos, cuando sea el caso, sí, pero si tú ya eres parte de un género musical, de una escena, o sea, tienes que aportar, porque no siempre vas a estar ahí solo autodestruyéndote o dañando todo, porque luego te van a dejar solo. Claro. Te van a separar y ¿qué consigues estando solo? ¿Qué opinas también un poco de lo que ahora sucede mucho, ¿no? Que es este tema de que también sobre el punk o sobre el punkero hay como una situación, una circunstancia de que recae mucho, o sea, como que la gente espera mucho de un punk, ¿no? Por eso tal vez al punkero se le exige que sea coherente con sus actos, o que, claro, tenga como resuelto un poco sus incoherencias o sus contradicciones que, por ejemplo, en otras escenas no les piden mucho, ¿no? En el hip hop, yo que sé, en el BMX, en otros lugares no se les pide así que sean tan coherentes, ¿no? Pero al punk como que sí va por ahí ese sentido, ¿no? No sé cómo has visto también a través de tu proceso esa situación, esa circunstancia. Lo que pasa es que la gente actúa o tiene un comportamiento erróneo siempre y cuando está bajo el efecto de alguna droga o el alcohol. Porque si vos hablas con X persona que dice, este man es el más loco del punk, pero si vos le topas al man en juicio, tiene otro proceder, otra actitud, ¿sí o qué? Claro. Pero cuando ya los manes que, oye, que vamos a fumar, que vamos a ganar, ya es como que se alocan. Entonces, los muchachos siempre esperan ya alocarse para tener esa actitud, ¿me cachas? Entonces la idea sería mejor es convivir y compartir con los manes siempre que estés como en juicio. O sea, si la sobriedad es algo que consideras necesario.
Oye, y Es hablando, justo y necesario. hablando un poco ya claro, tu banda, una de tus bandas más conocidas y con la que has tocado y que todavía tienes como un proyecto vivo es Locos por la Pega, más va hacia el rock and roll, se podría decir, hacia una esencia más calmada, más de disfrutar, un poco más adulta, se podría decir. No sé si es que esa es tu perspectiva, pero ¿cómo llegaste ahí claro, de vivir el punk hardcore? ¿Cómo comenzaste en la banda y cómo fue también vivir esa escena, ese movimiento? Ah, sí. Yo inicié ponte haciendo bulla, porque yo no soy músico de conservatorio, más me llevé por música de oído. Como te digo, antes solo tenías cassettes mal grabados, regrabados, y ahí ibas aprendiendo a la fuerza, con palo, como sabes. Pero ya luego metido, ponte en lo que es ya la música, ser parte de la música, es otro mundo, o sea que tú decides si te gusta, si no te gusta, si solo es un hobby, si es una joda, pero si ya te llega a gustar lo que sea parte de tu vida, es como que le pones más interés, más ñeque. Y obviamente vas conociendo otros géneros, ¿no? Entonces, y ahí yo tuve la oportunidad de compartir con un buen guitarrista, que pienso que es uno de los mejores de aquí de Quito, rock and roll. Y me dio, o sea, esa idea de mejorar yo como en la música. Ujú. Entonces, empezamos a tocar, empecé a escuchar más rock and roll, empecé a hacer rock and roll. Y aparte que el rock and roll sí paga, porque el punk no te paga. Nadie paga la entrada. Nadie. O sea, no es tanto eso, sino que la gente misma debe preocuparse por apoyar tanto músico como fanático, lo que sea, para que siga creciendo, porque como tú dices, si alguien viene y te destruye todo, ya no te dan ni ganas de hacer otro evento, ni tocar, ni ensayar nada, así que o sea, pero si te pones de acuerdo, dices, loco, hagamos un concierto gratis para que la gente disfrute, ok, y todos apoyan. Es hermoso, pues, loco, porque te sientes libre, te sientes feliz de compartir, de tocar un instrumento. Eso. Oye, y si pudieras decir se te viene a la mente un concierto para recordar Puta, algunos, pues ya. los que te De lo, uno que me acuerdo que vino Ira, BCN, demencia, pues, es demencia. ¿90s o 2000? 90s. Locazos esos conciertos, loco. Organizado por José Luis Terán, serían eso. Lamentablemente. Oye, y un concierto para olvidar, uno que ya no quieras ni siquiera recordar que hayas vivido. Puta, la mayoría. Más para olvidar que recordar. O sea, el problema no son las bandas, sino que es la jodida represión, loco, porque si ya ven que vos estás actuando, estás haciendo algo, que estás luchando, siempre las chapas, el puto sistema, el Estado te va a joder, ¿cachas? Te va a cerrar las puertas, te va a hacer de menos. Ponte un caso para comparar lo que les pasó a esos rockeros en el sur, loco, que ya no tenían dónde tocar, organizan un evento clandestino y murió full gente porque se quemó esa nota. O sea, esos llegan a los extremos. Y era una discoteca de reggaetón, a ver. Gracias a los reggaetoneros los acolitaron, porque si no moría nadie. Qué nota. Oye, preguntando un poco, también vinculado con esto del punk antagonista, el punk malcriado, ¿qué opinas también de esto que ahora se ha socializado mucho, de decir la policía del punk? ¿Crees que existe eso de la policía del punk? ¿Crees que es como una contradicción constante entre luchar entre la autocorrección? ¿O por qué crees que surge esa idea de la policía del punk? La policía del punk que se enfocan solo en el punk. Tal vez una postura, no sé, muy correccionalista. Como te digo, o sea, el punk siempre fue y ha sido para romper todas las estéticas. Incluso si vos vas a un concierto de Guati, si ves a un cristón, pues, ay, este man, ¿qué hace aquí? Sí, o sea, Claro. el hecho de llevar un estilo de punk es que siempre te van a enseñar, siempre te van a mirar, loco. Entonces vas a llamar la atención de todos, quieras o no. Hay muchos rockeros satánicos que nadie les para bola, pero si vos ves a un
micro, están bien parados, la puta, todo el mundo se va a fijar en el man. Yo creo que es eso, o sea, siempre nos llama la atención el que va a sobresalir, o el que es distinto a todos, ¿no? Como toda la sociedad. ¿Y cómo lidiar con eso? Hay que guerrear, pues, loco. No simplemente, o sea, te vas a dar palo, ¿no? O cadena, pero con acciones, loco. Si tú haces una banda de punk que tenga un mensaje positivo para los jóvenes, para los muchachos que están iniciando, y digas que tienes que luchar, lo que puedes cumplir tus sueños con un micrófono, con un instrumento, lo vas a lograr, lo que nadie te va a callar, más bien te van a apoyar. Claro. Incluso la misma gente que se niega a apoyarte te va a dar la mano, porque ven que tienes un don, loco, para hacer. Oye, si fuera posible viajar en el tiempo y pudieras encontrarte con el almuerzo adolescente, el que vivía esas épocas del punk de los 90s, y pudieras dejarle un mensaje de sabiduría, ¿qué le dirías? Loco, no te quedes en el punk, ándate al rock and roll. más rápido. Y si es que el almuerzo adolescente se encontrara contigo ahora, ¿qué crees que en cambio te diría al revés? Has cambiado, loco. Antes eras chévere. No, o sea, de todo lo que tú vives y todo lo que tú escoges es porque a ti te gusta. O sea, no hay culpables de decir, loco, yo me hice drogadicto porque mi pana me brindó, hijo de puta, cocaína. Uh-huh. No, así lo que, o sea, está en tu camino conocer, probar, y tú eliges quedarte o seguir. O qué puedes sacar de todo lo malo algo bueno. ¿Me cachas? Entonces, todo lo que yo he hecho, o sea, es fresco, o sea, sí he cambiado a full porque he tenido otros gustos que me hacen sentir mejor, llegar a otros lugares donde puedo estar más tranquilo, dejar que a un lado ya la policía ya no me joda, loco, y que pueda caminar tranquilo por las calles. Mucha gente dice, loco, ya antes eras punkero, ya eres rock and rollero. Pero es una nota que yo elegí porque a mí me gusta y me agrada y va con el estilo de música que yo hago y me siento tranquilo. Oye, y si pudieras mencionar 3 bandas así que recuerdas de las épocas esas con las que tal vez te marcaron. ¿De los inicios? Sí. El primer cassette que tuve fue Ilegales. Ilegales de España. ¿De España o de música tropical? De Ilegales de ahí de Puerto Rico. ¿Cuál otro? También ir a BCN, loco, que bandas combativas así brutales. ¿Y locales que te acuerdes así, bandas de acá? Había estos panitas zambateños. ¿Cómo eran? Sacrificio. Esos de Sacrificio también chéveres. O sea, los manes, incluso llegué a hablar con los manes, buenos músicos, pero ya no les gustó la onda punk y se fueron más a la onda de metal, loco, que no sé, que más técnicos, más músicos, porque el punk es solo bulla. Sí, migraron para allá. ¿Y otras bandas de acá que te acuerdes así de esas épocas? Ahí los famosos, pues, loco, este man del argentino que vino a grabar acá. Descontrolados. Buena banda, o sea, para empezar a escuchar así música más trabajada, es bien, loco, o sea, me llamó full la atención y me gustó mucho. ¿Hasta ahora escuchas o no? ¿O ya no? Sí, ahora ya puedes escuchar en Spotify. ¿Cómo se llevaban con la gente de otros lados, ya como para ir cerrando esta pequeña conversación? ¿Cómo era con Ambato, con Guayaquil, con las bandas o con los punkeros de allá? ¿Cómo era su relación? Bueno, cuando yo viajaba no había punks, loco, pero había gente rockera que sí te apoyaba full, loco. O sea, la nota del punk es una hermandad, loco, porque necesitas que alguien te dé la mano y que alguien te apoye. Conocimos a un panita de Ambato que le pusimos el Crazy. El man nos vio y nos acolitó a dormir, loco, o sea, recién conociéndonos. Y yo pienso que es eso, ¿no? O sea, no debe haber una rivalidad, sino una hermandad de darte la mano, de ayudarte, porque a la final creo que vas ahí en el mismo gusto musical, ¿no? Claro. O sea, no vas a escuchar las mismas bandas, las mismas canciones, pero tienes ese contacto de que dices, oh, yo también escucho este tipo de música y, no, o sea, por mi lado yo he tratado de llevarme con todos, ¿no? He tratado. Pero el resto, no sé, creo que tienen confundidas las ideas, ¿no?
Oye, ¿y cómo ves el movimiento a futuro, ¿no? Entre todo lo que has vivido, todo lo que has visto, has testimoniado, ¿qué crees que se viene ya ahora con las redes sociales, con todo lo que atraviesa este momento, ¿no? Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido. Depende, o sea, ahora tienes muchos accesorios, loco, que tú, si quieres, puedes ser famoso. No me refiero a que ganes millones de dólares o te presentes y seas grande. Tu música puede llegar a lugares extremadamente lejos, loco, y te van a seguir, te van a aplaudir, te van a apoyar, loco. Y eso es lo que necesitamos acá, que la gente, que las bandas, que en esta escena se apoyen. No tengan esa rivalidad, loco, decir, yo toco porque soy mejor, o que... Más bien, si se apoyan, van a ser grandes, loco. Van a construir una verdadera escena donde los músicos de afuera se interesen por tocar acá en este país, loco. Ahora que somos el país más peligroso de América Latina, están bienvenidos. No solo de América Latina, creo, Desde el mundo. del mundo, uno de los más peligrosos. Es más, corre que ya nos roban. Oye, y ya pregunta final, ahora sí ha sido un gustazo conversar contigo. ¿Por qué almuerzo? Puta, ya no me acuerdo, man. Eso era joven. Entonces queda para una próxima. Queda el enigma del PUN se descifrará. Ya cuando regrese a los escenarios ahí les puedo dar una charla exclusiva. De por qué le dicen almuerzo. Chévere, bacancísimo. Gracias. Gracias, ahí estamos hablando. Bacán. Esa es. Ahora sí, vos. Bien, vos. No se ha grabado. No, ya sí. se acabó la cita. Ya se grabó la video. No, sí. Batería, no, 30 minutos justito, pero se me ve panzón, esa es la verdad. Ya.